¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos mucho que estén con nosotros en este maratón de puntos y comas con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay varios temas que seguramente van a ser de su interés, porque son temas que tienen que ver con la contienda que desembocará en cambios importantes después del domingo 2 de junio. Resulta que los partidos de oposición, PAN, PRI y PRD, están sumando sus fragilidades para tratar de contener a Morena y sus aliados, asunto que se ve sumamente difícil por una razón muy específica. En los últimos 3 años, tanto el PRI como el PRD han perdido una enorme cantidad de militantes, pero lo más importante, han perdido porcentajes importantes del apoyo de la gente que podría votar por ellos. Y eso debilita a la coalición opositora. El único que mantiene más o menos el mismo nivel de aceptación que hace 3 años es el Partido Acción Nacional. Pero una mala noticia para la oposición es que de los 7 partidos nacionales que tienen registro oficial ante el INE, el único que ha crecido de manera muy dinámica y muy sólida ha sido el Partido Morena, que encabeza la coalición oficialista junto con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde Ecologista. Esto le da a Morena una serie de condiciones muy importantes que le podrían permitir competir con mucho éxito y ganar la mayoría de las diputaciones federales en por lo menos 25 estados de la República, lo que significaría un paso muy importante para Morena rumbo al cumplimiento de su plan C, que le permitiría conseguir la mayoría calificada en la Cámara de Diputados junto con sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde para tratar de sumar 334 diputados en San Lázaro. Pero hay también otros asuntos importantes que comentaremos con ustedes. Resulta que de los 9 gobiernos estatales que la oposición tiene en este momento, solamente en 5 la oposición se ve sólida como para retener el poder y la oposición podría perder la mayoría de las diputaciones federales en los comicios del próximo mes de junio. Y algo todavía más delicado, también estarían en riesgo de perder Movimiento Ciudadano la gubernatura de Jalisco y el Partido Acción Nacional podría ceder la gubernatura del estado de Yucatán. Todos estos asuntos y muchos otros compartimos con ustedes en este maratón de puntos y comas y les agradecemos la gentileza de su acompañamiento y de su interés. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este espacio con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay muchos detalles que es importante analizar, hay puntos que es importante ver con detalle, sobre todo en el asunto de las coaliciones, de las alianzas que se están haciendo rumbo a los comicios del mes de junio. Con respecto a la alianza Fuerza y Corazón por México, PAN, PRI y PRD suman muchas de sus fragilidades porque en realidad no llegan con la expectativa real de poder hacer un papel que sea por lo menos interesante o decoroso en los comicios del próximo mes de junio. Solo el PAN mantiene un nivel cercano al respaldo electoral que recibió en los comicios del 2021, aunque con una peligrosa tendencia a la baja, en tanto que el PRI y el PRD experimentan una declinación en el respaldo de sus seguidores, lo que aumenta la fragilidad de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024, donde podría ser arrollada por Morena y sus aliados, pues en particular el partido que encabeza la coalición gubernamental ha incrementado sensiblemente su porcentaje de de aceptación con respecto al 2021. Es decir, mientras PRI, PAN y PRD muestran un claro declive en la preferencia de los ciudadanos, el partido Moreno, con respecto a los porcentajes que obtuvo en el 2021, prácticamente ha crecido de manera sistemática y desmesurada. Pues PAN, PRI y PRD sumarán sus fragilidades en la coalición
Fuerza y Corazón por México para competir con candidatos comunes a diputaciones federales en por lo menos 294 distritos electorales del país. Usted sabe que en México hay 300 distritos electorales. Pues bien, por lo menos en 294 van a ir juntos con propuestas indistintas de cada uno de los tres partidos en cada uno de estos 294 distritos y tratarán de sumar juntos senadores de mayoría relativa porque competirán como coalición en 30 de las 32 entidades del país. Es decir, este agrupamiento que se da en la coalición opositora es el mejor signo que muestra que se necesitan urgentemente unos a otros para aspirar a algunos triunfos en la próxima contienda electoral. Y vamos a ver qué es lo que sucede, porque el convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México, formada por PAN, PRI y PRD, fue aprobado el viernes 15 de diciembre del 2023. En esa fecha, el Instituto Nacional Electoral les dijo: apruebo esta coalición y adelante con lo que piensen hacer en los comicios. El dictamen, donde se aprueba la coalición Fuerza y Corazón por México, señala en su punto primero que procede el registro del convenio de la coalición parcial denominada Fuerza y Corazón por México para postular candidatos a la presidencia de los Estados Unidos mexicanos. 60 fórmulas de candidatos a senadurías por el principio de mayoría relativa, es decir, van juntos en 30 de las 32 entidades federativas, y 253 fórmulas de candidatos a diputaciones por el principio de mayoría relativa. De acuerdo con el convenio, las únicas entidades en las que no irán juntos para competir por el Senado de la República serán los estados de Oaxaca y de Tlaxcala. Pero aquí dice el convenio original que acordaron postular candidatos comunes en 253 fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Y bueno, nada más la gráfica número 3 y la 4 son ilustrativas para que usted se dé una idea de cómo se reparten las candidaturas comunes al Senado de la República. Algunos ejemplos así saltaditos. Por ejemplo, en Aguascalientes, que es un estado donde el PAN es muy fuerte, los dos candidatos, tanto el candidato de la primera como de la segunda fórmula en Aguascalientes, los va a proponer el Partido Acción Nacional, que es el partido que gobierna ese estado y que tiene más fuerza allí. Sin embargo, por ejemplo, en Baja California, el PAN va a proponer el candidato de primera fórmula para el Senado y el candidato de la segunda fórmula para el Senado en Baja California será un candidato que proponga el Partido Revolucionario Institucional. Por ejemplo, en la Ciudad de México, estamos viendo que, en la Ciudad de México el PRI propondrá al candidato de primera fórmula para el Senado y el PRD propondrá el candidato de la segunda fórmula para el Senado. Usted sabe que en cada estado de la República los partidos políticos o las coaliciones, como en este caso, hacen la propuesta de primera fórmula y segunda fórmula. El partido que gana por mayoría en la entidad federativa correspondiente se lleva las dos senadurías de mayoría y entran el senador de primera fórmula y el de segunda fórmula. Pero recuerde usted que el partido que queda en segundo lugar tiene derecho a un senador de primera minoría. Entonces, el senador de primera minoría, el candidato de primera minoría que haya sido registrado como primera fórmula es el que llega al Senado. El de segunda fórmula ya no alcanza. Por eso se registra uno con la etiqueta de primera fórmula y otro con la etiqueta de segunda fórmula, porque para las senadurías de primera minoría entra al Senado el candidato que se ha registrado como primera fórmula. Luego, por ejemplo, en el Estado de México, el candidato de primera fórmula en esta coalición PAN-PRI-PRD lo propondría el PAN y el candidato de segunda fórmula lo propondría el PRI. Y así nos podemos ir, por ejemplo, como lo vemos en la diapositiva número 4, hay estados como, por ejemplo, el estado de Guerrero. Bueno, vamos a ver un estado donde el PRI, en Morelos, por ejemplo, en Morelos el PRI va a proponer el senador de primera fórmula y el PRD el senador de segunda fórmula. Es decir,
en Morelos no va ningún candidato del PAN al Senado de la República. Y así podemos ver también, por ejemplo, en el caso del estado de Tlaxcala, donde el PRI propondrá al candidato al Senado de primera fórmula y el candidato de segunda fórmula al Senado será propuesto por el PRD. Estas dos láminas nada más para ilustrarle a usted cómo se repartirían las candidaturas en estas 30 fórmulas de primera y segunda fórmula, estas candidaturas de primera y segunda fórmula en 30 estados de la República donde PRI, PAN y PRD van a competir juntos. Pero hubo una modificación del convenio de la coalición Fuerza y Corazón por México que se aprobó el 15 de diciembre. Este miércoles 24 de enero del 2024, es decir, ya en el transcurso del mes pasado, el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdés, anunció que la coalición Fuerza y Corazón por México había acordado ampliar su lista de candidatos comunes a 294 de los 300 distritos de mayoría relativa en el país, y solo quedarían fuera de la coalición 6 distritos electorales federales del estado de Guanajuato que estarían seguros que los ganaría el PAN, yendo el PAN solo a esa contienda de diputados federales. Y ustedes ven la forma como se repartieron las candidaturas. En 114 distritos, el candidato a diputado federal será propuesto por el PAN. En 112 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRI. Y en 68 distritos, los candidatos serán propuestos por el PRD. Esa sería la distribución de las 294 candidaturas comunes con las que va a competir la coalición Fuerza y Corazón por México. Y como un dato ilustrativo, vea usted en la diapositiva número 6 lo siguiente. En la contienda del 2021, la coalición entonces llamada Va por México postuló 220 candidatos comunes. En 2024 serán 74 candidaturas comunes más, es decir, 294 en total. Perdón. El convenio original de la coalición, ahora llamada Fuerza y Corazón por México, consideraba en diciembre del 2023 llevar candidatos comunes de PAN, PRI y PRD en 253 distritos electorales. Pero nada más como un dato ilustrativo. Decía Moreira, el Rubén Moreira Valdés decía que ampliaron la coalición de 253 a 294 candidatos comunes porque vieron en los comicios del 2021 que les había ido muy bien. Sin embargo, si ustedes revisan la tabla que les estoy presentando, que son los diputados de mayoría que ganaron, los partidos de manera individual y las coaliciones de partidos, por ejemplo, la coalición de Morena, PT, Partido Verde, ganó como coalición 121 distritos electorales de mayoría y la coalición de PAN, PRI, PRD ganó 63 distritos electorales de mayoría. Es decir, yendo juntos los tres partidos en el 2021, ganaron 63 diputaciones de mayoría, lo que representó un porcentaje de efectividad del 28.63%. Ese dato, que es un dato duro y muy específico, pues no es el mejor augurio para la coalición, que ahora va a ir en 294 de 300 distritos electorales con candidatos comunes. Y luego, para que usted tenga una idea de cómo se repartieron los diputados en la anterior elección, en la del domingo 6 de junio del 2021, vea usted, por ejemplo, el PAN logró 74 diputados de mayoría relativa y 41 de representación proporcional para un total de 115. Pero Morena en lo particular, ganó 120 diputados de mayoría, es decir, Morena ganó en 120 distritos electorales y tuvo 76 diputados de representación proporcional. Si usted ve los números, por ejemplo, de PRI, PAN y PRD y los compara con los números de Morena, del Partido Verde y del Partido de Trabajo, se va a dar cuenta que hay una diferencia muy importante porque la potencia que trae Morena, tanto en la consecución de diputados de representación proporcional como en diputados de mayoría, pues supera por mucho a PAN, PRI y PRD juntos. Y nos vamos a la diapositiva número 8, porque el 23 de agosto del 2021 el Consejo General del INE declaró la validez de la elección de diputados de representación proporcional. Lo que yo quiero hacerle notar en esta tabla que está en pantalla es lo siguiente. Ahí podemos ver las 5 regiones
en las que se reparten 40 diputados plurinominales en cada una de ellas. Y podemos ver cuántos diputados sacó cada partido en el 2021. Y ahí podemos ver con toda claridad en qué circunscripciones o regiones electorales es más fuerte cada partido, o fue más fuerte cada partido en el 21. Ustedes notarán que la segunda circunscripción es la región en donde el PAN logró más diputados de representación proporcional. Nada más que, a diferencia del 2021, en la contienda del 2024, en esta segunda circunscripción, donde el PAN sacó 13 diputados de representación proporcional, ahora en esta circunscripción nada más va a estar Aguascalientes y Guanajuato, y Querétaro, que le daba potencia al PAN en esta segunda región, fue movido por el Instituto Nacional Electoral a la quinta región electoral, a la quinta circunscripción. Luego, si ustedes ven también la quinta circunscripción, la columna donde dice quinta, van a ver que después de Morena, el partido que saca más diputados pluris es el PRI. Bueno, en el 2001, recuerde usted, el PRI todavía gobernaba el Estado de México, pero el PRI perdió el Estado de México en el 2023. Por lo tanto, esos 11 diputados plurinominales que el PRI logró en la elección del 21, difícilmente los logrará en la elección del 24, porque ya no tiene el gobierno del Estado de México, que es el gobierno más potente en la quinta circunscripción. Y así podemos ir revisando región por región y podemos ir viendo que las circunstancias para la coalición de PRI-PAN-PRD no van a ser nada favorables en la contienda que viene en el 2024. Y luego en la diapositiva número 9 vemos otro dato que es muy importante tomar en cuenta. ¿Cuáles son los 10 estados de la República que dan más diputados federales de mayoría relativa? Es decir, los que tienen más distritos. Y vea usted las cuentas. Los estados que dan más diputados son el Estado de México con 40, la Ciudad de México con 22, Jalisco con 20, y así va disminuyendo hasta Oaxaca, que da 10 diputados de mayoría relativa. Pero tome en cuenta usted el siguiente dato. En esta contienda que viene, se juega el Estado de Jalisco, la gubernatura de Jalisco, y no parece ser una encomienda fácil para Movimiento Ciudadano mantener la gubernatura o repetir en el gobierno de Jalisco. Usted sabe, por ejemplo, que en Nuevo León el gobernador trae un montón de broncas con la oposición de PAN y PRI, y la elección no va a ser cómoda ni fácil para Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Entonces, y luego, por ejemplo, Guanajuato es el único estado de los 10 que dan más distritos que está en poder del PAN. Si usted analiza que de estos 10 estados más poderosos por el número de distritos electorales, 7 de 10 lo tiene Morena, pues ya se pueden ir haciendo las cuentas de cómo podrían resultar las cosas en la próxima elección. Bueno, vamos a otro punto, la diapositiva número 10. ¿Qué dice la diapositiva número 10? Nos dice exactamente cuál fue el porcentaje de votos y los votos que lograron los partidos políticos en el 2021, pero de manera individual. Ahí ve usted, por ejemplo, que el PAN en el 2021, en la elección de diputados, logró el 18.24%, el PRI logró el 17.73% y el PRD 3.64%. El Partido Verde, que es aliado de Morena, logró 5.43% y el PT 3.24%. Pero si vamos a la diapositiva número 11, vemos que Movimiento Ciudadano logró 3.449.000 votos para el 7.01%, pero Morena, solito Morena como partido, logró el 34.09% de la votación. ¿Por qué es importante ver estos datos? Por una cuestión muy importante, por lo siguiente. Vea usted cuáles son las proyecciones que hay con respecto a las votaciones que podrían lograr PAN, PRI y PRD. Estamos hablando de que PAN logró en el 2021 18.24, el PRI logró 17 y el PRD arribita de 3. Pero vea las proyecciones, como le decíamos en la diapositiva número 12. En esta diapositiva número 12 tenemos un dato publicado el miércoles 3 de enero de una encuesta que hizo Covarrubias y Asociados para el Heraldo de México. Y vea usted el porcentaje que trae el PAN. De 18% en el 2021, aquí está registrando apenas 12%.
El PRI, que registró 17% en el 2021, aquí trae 8%, y el PRD apenas un escaso 3%. Bueno, si vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva de la encuesta del Financiero del jueves 4 de enero, vemos, por ejemplo, que el PAN tiene ahí como partido el 19%, digamos casi lo mismo que en los comicios del 2021, pero el PRI de 17% baja a 10% y el PRD de 3 y fracción baja apenas a 2%. Luego, si vemos la encuesta de ENCOL en la diapositiva 14, vemos, por ejemplo, que si las elecciones para elegir presidente o presidente de la República fueran el día de hoy, ¿por cuál partido votaría? Vemos ahí, por ejemplo, que en la preferencia efectiva, Morena trae 57%, el PRI trae 18%, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI baja de 17% a 13%, y el PRD otra vez aparece apenas con 2%. Si el PRD sacara esa votación de 2% en los comicios del próximo junio, perdería su registro en el país como partido político. Luego, esta lámina, la número 15, también es ilustrativa. Cuando le pregunta ENCOL en esta encuesta publicada el lunes 29 de enero del 2024 a la gente por qué partido nunca votaría, vea usted nada más el rechazo que trae el PRI. El rechazo efectivo, 53%. El PAN trae un rechazo del 20% y Morena apenas un rechazo del 10%. Es decir, el rechazo para Morena es la mitad del rechazo al PAN y el rechazo al PRI es casi 5 veces, un poquito más de 5 veces el rechazo a Morena. Y luego, si vemos la diapositiva 16 de Mendoza Blanco y Asociados, vemos, por ejemplo, que el PAN saca 18.3, más o menos lo mismo que en el 2021, pero el PRI está en 10.7, 7 puntos menos que en el 2021, y el PRD apenas está arañando 2.7%, es decir, por debajo del mínimo de 3% que necesita para conservar el registro. Y ya nada más para cerrar, las opiniones negativas que presenta Mendoza Blanco y Asociados en la diapositiva 17. El PAN trae un 47% de opiniones negativas, 47% de opiniones negativas tiene el PAN, pero el PRI tiene un 58% de opiniones negativas, Movimiento Ciudadano de 25%, y aunque haya quien no lo crea, las opiniones negativas contra Morena son de apenas el 15%. Todos estos datos que le he compartido nos hacen llegar a una conclusión. No están ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni en las mismas condiciones del 2021 como para aspirar a sacar una mejor votación y vencer a Morena y sus aliados, y probablemente hasta esté en riesgo de perder su registro el PRD. Por eso les decía al principio que Fuerza y Corazón por México es la suma de las fragilidades de PAN, PRI y PRD. Gracias por estar con nosotros en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Hola amigos de Puntos y Comas, nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer hablábamos de la coalición opositora, hoy vamos a darle una revisadita a la coalición Sigamos Haciendo Historia, la coalición con qué características lo hizo, en qué circunstancias van a competir coaligados los partidos que forman esta alianza electoral, pero también otros detalles que son importantes. Por ejemplo, de los 7 partidos políticos que estarán en la contienda del domingo 2 de junio del 2024, el único que ha incrementado sensiblemente su porcentaje de preferencia y de respaldo de la ciudadanía con respecto a las elecciones del 2021 ha sido Morena, lo que le da más fuerza a la coalición Sigamos Haciendo Historia, que integra junto con el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, de acuerdo con las más recientes encuestas, el Partido Verde ha mostrado una declinación, una caída en el respaldo de los ciudadanos.
mientras que el Partido del Trabajo se ha mantenido estable en un porcentaje modesto que solamente le permite sobrevivir, que es un 3%. Pero todo eso se compensa porque los números de Morena como cabeza de esa coalición se han ido muy, muy por encima de lo que marcó en los comicios del 2021. Fue el viernes 15 de diciembre del 2023, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó por unanimidad los registros de las coaliciones parciales Fuerza y Corazón por México, conformada por los institutos partidistas Acción Nacional, Revolucionaria Institucional y de la Revolución Democrática, así como la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, para contender en el proceso electoral de 2023-2024. Ustedes recordarán que ayer, cuando analizábamos la coalición Fuerza y Corazón por México, le hacíamos notar que el PAN, con muchas angustias, ha logrado mantener un decoroso porcentaje en algún momento muy parecido al del 2021, por ahí del 17-18%, pero el PRI, que marcó 17% en el 2021, anda entre el 9 y el 12%. Y el Partido de la Revolución Democrática, que en el 2021 apenas conservó el registro con un 3% infracción de los votos, anda de capa caída con un 2.5%, y en un descuido el PRD se va y pierde su registro nacional en los próximos comicios. Pero en este caso, lo que vamos a ver hoy es qué pasa con la coalición Sigamos Haciendo Historia. Bueno, pues originalmente el acuerdo que fue aprobado el 15 de diciembre establecía que la coalición Sigamos Haciendo Historia iba a competir en 24 estados de la República con candidatos al Senado de la República que buscarían ganar por mayoría relativa. Es decir, usted sabe que en cada estado de la República, de los 32 estados de la República, van 2 candidatos al Senado que buscan ganar por mayoría. Y el candidato que se ha inscrito como primera fórmula del partido que quede en segundo lugar se lleva una senaduría de primera minoría y llega al Senado por esa vía. Bueno, pues este convenio, aprobado el 15 de diciembre, fue modificado el jueves 11 de enero del 2024 para aumentar de 24 a 26 estados donde la coalición Sigamos Haciendo Historia va a competir coaligada en conjunto. Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo van a competir en 26 estados con 52 fórmulas de primera y segunda minoría rumbo al Senado de la República. Y además, este partido también mantuvo la coalición para competir juntos, los 3 partidos que la integran, en 255 distritos electorales de la República, 255 distritos electorales. Y nada más como una muestra de las fórmulas comunes de candidatos al Senado de la República en la elección de junio del 24 de Partido del Trabajo, Morena y Partido Verde, usted puede ver en la diapositiva número 4 de manera muy gráfica cómo está resaltado en cuáles estados de la República Morena es primera fórmula y qué partido aparece como segunda fórmula. Ahí vemos, por ejemplo, en esta diapositiva número 4, que el Partido Verde, por ejemplo, encabeza la primera fórmula en el estado de Chihuahua. El Partido del Trabajo encabeza la primera fórmula en Colima y en Durango, y en el resto de los estados, entre los que están Aguascalientes, Baja California, Estado de México y Michoacán y Jalisco, Morena encabeza la primera fórmula de los 2 candidatos que buscarán ganar por mayoría en esas entidades del país. Y si vemos la diapositiva número 5, observaremos también que en este caso hay más primeras fórmulas encabezadas por el PT y por el Partido Verde. Ahí vemos que el PT encabeza la primera fórmula de candidatos al Senado en Nayarit, en Nuevo León, en Zacatecas, pero el Partido Verde va de cabeza de primera fórmula en el estado de Querétaro, en San Luis Potosí, en Sinaloa y en Yucatán. Esa es la forma como se distribuyen las posiciones, la primera fórmula y la segunda fórmula. Si Morena y sus aliados ganan
de mayoría a la elección en esas entidades, entran los dos candidatos al Senado. Pero si quedaran en segundo lugar, nada más llega al Senado el que aparece registrado como primera fórmula. Por eso es muy importante hacer esta diferenciación. Y aquí en la diapositiva número 6 le damos a usted una síntesis de las candidaturas comunes de senadores en 26 estados y de quienes encabezan las fórmulas en qué número de estados. De esos 26 estados, en 16 Morena es cabeza de fórmula y el Partido del Trabajo y el Partido Verde van como cabeza de fórmula en 5 y 5 estados respectivamente. Los únicos 6 estados en donde no habrá coalición de Morena, PT y Partido Verde y donde los 3 partidos jugarán de manera independiente son Tabasco, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca y Tlaxcala. Ahí los 3 partidos irán por separado buscando ganar posiciones en el Senado de la República. Y en el caso de las candidaturas comunes de diputados federales, en 255 distritos de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena va a proponer los candidatos en 140 distritos electorales. El PT tiene preferencia para proponer candidatos en 46 distritos y el Partido Verde propondrá candidatos en 69 distritos. El único estado del país en el cual no habrá una sola candidatura de coalición es el estado de Tabasco, estado del cual es oriundo el presidente López Obrador y en donde Morena ganó 6 de 6 distritos electorales federales en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. ¿Y qué más con esta coalición? Miren, vean ustedes la siguiente diapositiva, la número 8. Es muy interesante, perdón, porque aquí vemos cuántas diputaciones federales de mayoría relativa ganó cada partido o coalición en los comicios del domingo 6 de junio del 2021. Y si ustedes observan, en esta contienda, la coalición de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ganaron 121 diputaciones de mayoría relativa. Es decir, de las 183 candidaturas donde fueron juntos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 121 distritos para un altísimo porcentaje de efectividad del 66.12%. Ganaron el 66.12% de los distritos en donde fueron como coalición en el 2021. Y nada más para que usted tenga una referencia de cómo quedó esa contienda y de los cambios que podrían presentarse este año, pues ahí vemos que la suma de curules que ganó el PAN el 6 de junio del 2021 fueron 115, pero Morena ganó solo de manera individual 196, el Verde 44, el PT 38. Aquí es muy importante resaltar una cosa. La Constitución dice que ningún partido puede tener más de 300 diputados. No importa si son de mayoría relativa o de representación proporcional, ningún partido puede tener más de 300 diputados. Por eso, la coalición de Morena, la coalición de Juntos Haremos Historia, necesita al Partido del Trabajo y necesita al Verde Ecologista, porque son los que le pueden dar la diferencia de 34 diputados más para hacer la mayoría calificada de 334 diputados. En eso radica la importancia de la coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo. Sin esos dos partidos, Morena solo no puede hacer la mayoría calificada y cumplir el propósito de lo que el presidente llama el plan C en las elecciones. A muchas personas nos parece que la alianza con el Verde es una alianza muy cuestionable, porque el Verde es un partido parasitario que siempre busca un partido fuerte para subirse en él y mantenerse vivo en la contienda política del país. Pero en este caso, Morena no puede tener más de 300 diputados combinados, los de mayoría y los de representación proporcional, y por lo tanto, para lograr los 334 que le darían la mayoría calificada, necesita llevar al Congreso diputados que lleguen con el membrete del Partido del Trabajo o del Partido Verde Ecologista de México. Y fíjense bien en la diapositiva número 10, porque en esta diapositiva vemos
cuáles fueron las diputaciones de representación proporcional que ganó cada partido en cada una de las 5 circunscripciones electorales. Hemos hablado mucho de este tema. Ustedes ven ahí en el resumen donde dice total que son 40, 40, 40 y 40 diputaciones plurinominales, 40 por cada región electoral. Y si ustedes observan, en todas las regiones electorales, Morena tuvo muy buenos números. De hecho, en todas las circunscripciones ganó más diputados de representación proporcional que todos los partidos, excepto en la circunscripción número 2. Si ustedes ven en esta circunscripción 2, el PAN sacó 13 diputados de representación proporcional y Morena solamente sacó 11. Sin embargo, en la elección del 2024, el PAN se va a debilitar en esta circunscripción 2, porque en esta región 2 el PAN tenía a Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Sin embargo, con la redistritación que hizo el Instituto Nacional Electoral, Querétaro salió de esta región 2 y lo mandaron a la región 5. Por lo tanto, es muy probable que el Partido Acción Nacional difícilmente pueda obtener los mismos 13 diputados de representación proporcional que obtuvo en los comicios del 2021, y es muy probable que Morena saque más de 11 diputados de representación proporcional en esta circunscripción, y no le extrañe usted que pueda llegar incluso a 16, 15, 16, como lo logró en la mayoría de las regiones electorales. Y por supuesto, estas cuotas de más diputados pluris le ayudan a Morena para aproximarse a su propósito de buscar la mayoría calificada de 334 diputados de 500 en el próximo Congreso de la Unión. Y en la diapositiva 11 vemos lo que les comentaba hace un momento. En la segunda región, la segunda circunscripción, donde está Aguascalientes y Guanajuato, también estaba Querétaro. Pero si observan la quinta circunscripción, van a observar que Querétaro fue cambiado a la quinta región, nada más que ahí el PAN que gobierna Querétaro tendrá que enfrentarse a Morena, que gobierna el Estado de México, y el Estado de México es el estado más grande de la República, que da 40 diputados de mayoría y da una cuota muy importante de diputados de representación proporcional. Si regresamos, Luis, a la diapositiva 10, la gente podrá ver en la quinta región, que es la que corresponde a la quinta circunscripción donde está Estado de México, que es la única en donde en los comicios del 2021 el PRI logró 11 diputados de representación proporcional. ¿Por qué? Porque en ese momento el PRI todavía gobernaba el Estado de México. Por lo tanto, una buena cantidad de esos diputados de representación proporcional, que en el 2021 fueron 11 para el PRI, una buena cantidad se van a trasladar a Morena o a la coalición de Morena. Y por lo tanto, es muy probable que el PRI termine en la elección del 2024 con 3 o 4 diputados de representación proporcional, y que Morena, a través del Estado de México, fortalezca su presencia en la Cámara de Diputados. Y vamos a la diapositiva 12, porque resulta que aquí vamos a ver los porcentajes que lograron los partidos de manera individual en la contienda del 2021. Ya vimos que el PAN sacó 18.24, el PRI 17.73 y el PRD 3.64. Pero aquí lo interesante es que veamos en la diapositiva siguiente que Morena solito logró en el 2021 el 34.09%. 34%, póngalo usted. ¿Y por qué es importante ver este 34%? Porque si vemos las más recientes encuestas que hablan sobre los partidos, vemos que de ese 34%, Covarrubias y Asociados el miércoles 3 de enero le da 53% a Morena. Y luego el Financiero le da el 45% a Morena. Mendoza Blanco y Asociados le da a Morena de manera individual 55% de preferencias, en tanto que Encol le da a Morena un 57% de preferencias. Todo eso nos dice algo muy concreto, que el único partido político de los 7 partidos nacionales que hay, que creció y creció muchísimo en estos 3 años, fue el partido Morena, lo que lo pone como cabeza fuerte de la coalición Sigamos Haciendo Historia, con muchas posibilidades
de aumentar su cuota de diputados en el Congreso de la Unión. Sigamos haciendo historia, va a ser la coalición más fuerte y probablemente se lleve la tajada mayor de diputados de mayoría relativa y pluris en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Y con esta revisión concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Gracias y buenas noches. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos estado analizando diferentes ángulos sobre los partidos políticos, sobre los organismos electorales, sobre los tribunales electorales, pero también es importante que analicemos en qué condiciones y circunstancias se encuentran en este momento los partidos políticos cuando estamos prácticamente a 3 semanas de que inicien formalmente las campañas. Usted sabe que las campañas presidenciales inician justamente el 1 de marzo. Y, por lo tanto, ¿en qué situación se encuentran los partidos que van a estar en la contienda? Hoy veremos la situación particular de los partidos de oposición y de los gobiernos que tienen y de las posibilidades que tienen de lograr buenos resultados. Pues mire usted, de los 9 estados que gobierna la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo menos en 4 de esos estados estarían en riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales federales, de los cuales saldrán los diputados que integrarán el Congreso de la Unión, en donde su principal rival político, el partido Morena, pretende obtener la mayoría calificada de 334 de los 500 legisladores del país. Pero esta circunstancia, la pérdida de los distritos electorales, lo que significa una derrota importante en cada una de las entidades federativas, esta circunstancia también podría poner en riesgo los triunfos por las 2 posiciones de mayoría relativa para el Senado de la República en esas entidades. Morena y sus aliados también buscan la mayoría calificada de 86 de 128 legisladores en la Cámara Alta. ¿Y cuál es la situación en particular que vive cada uno de estos partidos que todavía conservan 9 gubernaturas? Bueno, pues de los 5 estados que gobierna el Partido Acción Nacional, su mayor riesgo para el PAN está en el estado de Yucatán. El PRI podría perder la mayoría de curules de diputados federales en el estado de Durango y en el caso de Movimiento Ciudadano, nada garantiza que vaya a salir airoso en las contiendas que enfrentará en los 2 estados que administra, 2 estados muy importantes, Jalisco y Nuevo León. La coalición PAN-PRI-PRD podría dar la sorpresa en Michoacán y ganar la mayoría de las diputaciones federales y alguna posición en el Senado de la República por esa entidad, debido a la permanente erosión del gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, agobiado por una profunda crisis de inseguridad. El PAN se observa como un partido sólido en los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua. Son estados donde difícilmente perderá la mayoría de las diputaciones porque se ve sólido en esos estados. Y el PRI tratará de mantener su posición privilegiada en el estado de Coahuila, que es el único de los 2 estados junto con Durango donde se ve que tiene posibilidades claras de obtener un buen resultado. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, por varias razones. Los datos de los comicios de diputados federales del 2021, los triunfos de Morena y sus aliados, que han ganado 17 gubernaturas entre 2021 y 2023, además del permanente crecimiento del partido en el gobierno de la República. Morena es el único de los 7 partidos que ha crecido con mucho vigor en los últimos 3 años. Todos estos elementos anticipan una jornada muy complicada para la oposición el próximo domingo 2 de junio de 2024. La militancia de Morena se ha fortalecido en todas las entidades del país, es decir, Morena, a pesar de todas sus divisiones y confrontaciones por el poder, es el único partido que ha crecido muchísimo y que ha incrementado su militancia en todos los estados del país. Mientras esto sucede con Morena, hay partidos como el Revolucionario Institucional y el PRD que han ido en franca caída y que han estado perdiendo militantes prácticamente todos los años y más
particularmente en el 2024, cuando muchos perredistas buscan calorcito en otros partidos para ver si consiguen candidaturas. Puede ser que algunos se vayan al PRI, otros se vayan al partido Movimiento Ciudadano, y algunos con suerte puedan incorporarse a la coalición de Morena a través de los partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. En la diapositiva número 4 tenemos una tabla general donde vemos los casos particulares de Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Yucatán, que son los estados que gobierna el PAN. Y ahí vemos, por ejemplo, que en Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Querétaro el PAN está muy fuerte. De hecho, en Aguascalientes ganó en los comicios del 2021 los 3 distritos que estuvieron en disputa. Lo mismo en el caso de Querétaro, el PAN ganó 5 de 5 distritos federales. En el estado de Guanajuato, donde hay 15 distritos electorales, el PAN ganó 12 diputaciones de manera directa y otra en coalición con el PRI y con el PRD. En el caso de Chihuahua, donde hay 9 diputados federales, el PAN ganó 2 de manera directa individualmente y 4 en coalición con el PRI y el PRD para un total de 6. En tanto que ahí Morena en coalición con el Verde y el Partido del Trabajo ganó 2 y 1 lo ganó de manera individual. Pero en Chihuahua, el partido Acción Nacional y sus socios tiene 6 de 9 distritos electorales. Y en el caso de Yucatán, la situación parece compleja porque en los últimos comicios el partido Acción Nacional ganó 3 de 5 distritos electorales, pero los otros 2 los ganó Morena en su alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y no hay que perder de vista que en el estado de Yucatán ha habido una muy intensa deserción de priistas que se han ido al Partido Verde y que el Partido Verde va en coalición con el Partido Morena en el estado de Yucatán. Otro estado donde la oposición se ve fuerte, se lo decíamos, si ustedes ven la tabla, en el estado de Coahuila, en las elecciones del 2021, de 7 distritos, el PRI ganó de manera directa 5 distritos electorales. Vean ustedes qué interesante el caso de Nuevo León. En Nuevo León, en la disputa de 12 distritos electorales federales, el PRI ganó 6, el PAN ganó 4, son 10, el Partido Morena ganó 2, y esto significa que en los comicios pasados del 6 de junio del 2021, el partido que ganó la gubernatura, en este caso Movimiento Ciudadano, singularmente no ganó ninguna diputación federal de las 12 que estuvieron en juego. Y para las elecciones de junio próximo, en el estado de Nuevo León, por el incremento de la población, aumentó 2 distritos electorales y ahora se va a contender en Nuevo León por 14 distritos electorales, en donde la más razonable previsión nos haría pensar que PAN, PRI van a sacar una buena votación y una buena cantidad de diputados, pero que por el medio se puede colar el partido Morena, que en la elección pasada ganó solamente 2 diputados federales y ahora podría ganar 3 o 4. Pero se le complica la situación a Movimiento Ciudadano y a Samuel García en el estado de Nuevo León. En Durango también la situación está muy comprometida para el PRI. Durango es el segundo estado que tiene el PRI. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados ganaron 2 distritos electorales de 4 y los otros 2 los ganaron en coalición PAN, PRI y PRD. Y en Jalisco, mire, hay datos que son muy ilustrativos de la realidad. Vea usted la línea de Jalisco. En Jalisco se disputan 20 distritos electorales federales, 20 diputados federales. En la elección intermedia del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron 7 diputados. Los mismos que ganó Movimiento Ciudadano, que es el partido hegemónico en Jalisco hasta ahora. Pero en la coalición PAN-PRI-PRD ganó 6. 7 y 7, 14 y 6, 20. Se repartieron casi en proporciones iguales por tercios los diputados federales en Jalisco en el 2021, lo que muestra que la presencia de MC en el 2021 ya no fue tan sólida y tampoco se ve tan sólida para la contienda del 6 de junio del 2024. Y finalmente, del 2 de junio del 2024, 2 de junio, domingo 2 de junio. Y en el caso de Michoacán hay un dato muy interesante. En la elección del 21, ustedes pueden ver que PAN, PRI y PRD ganaron 8 de 12 distritos electorales federales. 8 de 12 diputados federales se los llevó la coalición PAN, PRI, PRD,
Morena y sus aliados ganaron 2 y Morena de manera individual ganó otros 2, es decir, 4 de Morena y sus aliados contra 8 de PAN, PRI, PRD. Y la situación pues no está así como para considerar que el estado de Michoacán vaya a ser muy cómodo para Morena. ¿Por qué? Pues porque hay muchos cuestionamientos con respecto al clima de profunda inseguridad que ahí se vive. Este es en general el panorama que vemos, pero después podemos revisar una por una las diapositivas, por ejemplo, la número 5. En el estado de Aguascalientes, ahí ve usted los resultados. El Partido Acción Nacional retuvo la gubernatura del estado de Aguascalientes en los comicios del domingo 5 de junio del 2022, con el triunfo de María Teresa Jiménez Esquivel. Un año antes, en las elecciones intermedias para diputados federales, el PAN ya había mostrado su fortaleza al ganar en forma individual 2 de los 3 distritos electorales de la entidad, y el tercero lo ganó como cabeza de la coalición con PRI y PRD. En los comicios del 2024, el PAN tiene todas las condiciones para volver a ganar los mismos 3 distritos electorales, llevarse carro completo ahí. En la diapositiva número 6 vemos el caso de Querétaro. También vea usted los números, después los puede revisar con más calma, pero por lo pronto le decimos que en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el Partido Acción Nacional retuvo la gubernatura de Querétaro con el triunfo de Mauricio Curi González. También logró el PAN la victoria clara en los 5 distritos electorales federales que tiene esa entidad. Y fíjese usted este dato. Sumó el Partido Acción Nacional sin alianzas 406,830 votos, el 45% de la votación total captada en las urnas. Podría volver a ganar en el 2024 los 5 distritos federales en coalición con PRI y PRD. El Partido Acción Nacional está fuerte en el estado de Querétaro. En Guanajuato, que es el bastión que el PAN conserva desde 1991, por eso en septiembre del 2024, el PAN cumplirá 33 años en el gobierno de Guanajuato. El domingo 2 de junio próximo estarán en juego la gubernatura que actualmente está en poder de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el PAN ganó 12 de las 15 diputaciones federales sin ayuda de nadie, y una más la ganó en coalición con el PRI y con el PRD. Para sus 12 triunfos de mayoría, el PAN sumó en forma individual 800,503 votos, que representaron el 39.64% de todos los sufragios captados en la entidad, en tanto que Morena solamente tuvo 446,905 votos para el 22.13%. Está muy fuerte el PAN en Guanajuato. En Chihuahua también los números favorecen al Partido Acción Nacional. En los comicios del domingo 6 de junio del 21, el PAN retuvo la gubernatura de Chihuahua con María Eugenia Campos Galván. En coalición con PRI y PRD, el PAN ganó 4 de las 9 diputaciones federales en el estado, y en forma individual sumó otras 2. La coalición Morena PT Partido Verde ganó 2 diputaciones, y en forma individual Morena sumó una más para 3 de 9. Pero no existen indicios, por lo menos hasta el momento, de que esa correlación de fuerzas pueda modificarse sustancialmente en los comicios del próximo 2 de junio. En el caso de Yucatán, sí es un caso que debe preocupar al Partido Acción Nacional. En la siguiente diapositiva vemos a Yucatán. El domingo 1 de julio del 2018, Mauricio Vila Dosal le dio el triunfo por la gubernatura de Yucatán al PAN. En los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el PAN ganó 3 de los 5 distritos electorales federales en Yucatán, y 2 fueron para la coalición Morena PT Partido Verde. Sin embargo, los votos de la coalición morenista sumados a los de Morena por separado alcanzaron 310,690 sufragios contra 363,000 del PAN, que este año también jugará solo en los comicios del domingo 2 de junio. Y aquí hay un factor adicional. La coalición de Morena PT Partido Verde va a tener un impulso adicional, porque recuerde usted que el Verde sumó a una buena cantidad de priistas en Yucatán que podrían ser y hacer la diferencia en la competencia del domingo 2 de junio. En Michoacán, lo que les comentábamos hace un momento, en Michoacán la alianza PAN-PRD, PRI-PAN-PRD ganó 8 de 12 distritos electorales en los comicios pasados, y pues no hay indicios de que Morena tenga algún repunte como para
para sumar más de los 4 diputados de 12 que ganó hace prácticamente 3 años, cuando en coalición Morena, PT y el Verde se llevaron 2 distritos y Morena otros 2. Es muy, muy complicada la situación en Michoacán para Morena y no sería raro que con esta proporción de 8-4 o diferente, la coalición opositora lograra la mayoría de los distritos electorales en Michoacán. En Coahuila, la situación es muy difícil para la oposición porque de 7 distritos, en 5 distritos ganó el Partido Revolucionario Institucional los comicios del 2021 y ahí no se ha movido mayormente la situación política. Lo más probable es que en los comicios del domingo 2 de junio, el PRI, en uno de los 2 estados que le quedan, el PRI logre mantener la mayoría de los distritos electorales. 5-2 fue el marcador en los comicios del 21 contra la alianza opositora. Aquí el PRI es gobierno, el gobernador es priista, se llama Manolo Jiménez y ganó la gubernatura apenas el año pasado en los comicios del 4 de junio del 2023. En Durango es el otro estado donde gobierna el PRI, nada más tiene 2 gobiernos estatales el PRI, y ahí la situación está complicada porque en los últimos comicios la coalición del PAN ganó 2 distritos, PAN, PRI, PRD, pero también Morena, PT y Partido Verde ganaron 2 distritos y no se ve que el PRI tenga la fortaleza suficiente como para garantizar que pueda llevarse los 4 distritos ahí. Es muy probable que Morena pueda poner en apuros al PRI aquí y que le pueda arrebatar 3 o los 4 distritos electorales al PRI y a su coalición en el estado de Durango. En Nuevo León también la situación está complicada porque en los últimos comicios en Nuevo León, ya le decíamos a usted que el PRI ganó 6 de 12, el PAN ganó 4 de 12 y juntos sumaron 10 diputados federales contra 2 diputados federales que ganó la coalición de Morena. MC, que ganó la gubernatura en los comicios del 6 de junio del 2021 con Samuel Alejandro García Sepúlveda, no ganó ni un solo distrito electoral para diputados federales y ahora que se va a contender por 14 diputados federales, tampoco hay indicios que permitan suponer que Movimiento Ciudadano pueda revertir esa tendencia de que la oposición le gane la mayoría. Incluso de los 2 diputados que ganó Morena en el 2021, no se extrañe usted que aumente a 4 o más frente al debilitamiento del PRI, pero no frente a al fortalecimiento de MC, que no se ve que haya mejorado mucho su posición política en el estado. En Jalisco hay una situación también complicada, ya se lo explicábamos a usted. En Jalisco MC ganó 7 diputados en el 21, Morena y aliados ganaron 7 y el PAN ganó 6. La elección se va a ir por tercios, pero no es descabellado suponer, de acuerdo con las tendencias que se han observado en el estado, que la coalición opositora que apoya a la candidata de Morena, Claudia Delgadillo González, que tiene el respaldo del PT, del Partido Verde y de los partidos locales Hagamos y Futuro, pueda arrebatarle la mayoría de los 20 distritos electorales al partido Movimiento Ciudadano y que el PAN, que en la pasada elección tuvo 6 distritos, se quede con 2 o 3. Y finalmente, ya nada más de pasadita, en la gráfica número 15, vemos que, de acuerdo con el padrón oficial de afiliados del PAN, entre agosto del 2020 y agosto del 2023, subió apenas un 10.12%, 10.12%, que muestra que los panistas no trabajaron mucho con la militancia. En el caso del PRI, el PRI tuvo un descenso verdaderamente brutal, bajó su militancia a un 31.62%, de 2.065.161 militantes, el PRI en 3 años bajó a 1.411.000 militantes. El PRD, por ejemplo, tuvo también una caída del 19.57% en su militancia en 3 años y finalmente el Partido Movimiento Ciudadano apenas subió en 3 años, fíjese usted, el 0.59%, casi medio punto porcentual de nuevos afiliados logró Movimiento Ciudadano en 3 años. Eso le da una idea de cómo han trabajado esos partidos con quienes son verdaderamente importantes, la militancia que debería afiliarse formalmente a su padrón de militantes. Y con esto concluimos este análisis hoy aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Ayer analizamos cuál era la situación en la que se encontraban los partidos de la coalición opositora y Movimiento Ciudadano rumbo a la contienda del próximo domingo 2 de junio en lo que se refiere específicamente a la contienda por las diputaciones federales. Usted sabe que más allá de la elección presidencial, que por sí misma tiene su atractivo y su trascendencia, también va a ser muy importante la disputa por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, tomando en consideración que uno de los exhortos que ha hecho Morena y que ha hecho el presidente de la República a sus simpatizantes es el plan C para lograr la mayoría calificada en las dos cámaras. En la Cámara de Diputados, usted sabe que se necesitan 334 diputados para hacer la mayoría calificada, y en el Senado de la República se necesitan por lo menos 86 senadores de los 128 que integran ese cuerpo legislativo. ¿Y por qué es tan urgente esto? Bueno, ahora queda mucho más claro, tomando en consideración que el pasado 5 de febrero el presidente envía 20 iniciativas de reforma constitucional que sabemos que difícilmente van a pasar todas porque Morena no tiene mayoría en las dos cámaras, mayoría calificada, tiene mayoría simple, pero no la mayoría calificada que le permitiría modificar la Constitución, y por lo tanto muchas de esas iniciativas del presidente tendrán que esperar turno para que se renueven las dos cámaras y después de la renovación quede claro si Morena o la oposición tienen esa mayoría calificada que andan buscando. Y esa va a ser una contienda muy interesante, muy intensa en lo electoral, en los distritos electorales de mayoría y en las 5 circunscripciones electorales donde se van a elegir diputados de representación proporcional, y también en el Senado de la República. Situaciones que analizaremos por separado, pero hoy nos vamos a ver cómo llega Morena a estas elecciones de diputados federales. Fíjese usted, entre 2021 y 2023, Morena y sus aliados ganaron 17 gubernaturas, lo que les permitió consolidar su presencia en 23 estados del país. En los comicios intermedios del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en por lo menos 11 estados del país. Y aunque no lograron la mayoría calificada en San Lázaro, sí tuvieron cuentas aceptables o por lo menos empataron algunos marcadores en otras 12 entidades del país. Es decir, en 23 estados a Morena no le fue del todo mal, porque aunque en algunos casos no ganó, por lo menos empató. Pero en los más recientes 3 años, Morena consolidó su presencia de gobierno en esas 23 entidades federativas, y en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 podría aspirar a ganar la mayoría de las diputaciones federales en por lo menos 25 estados de la República. Y, sin embargo, siempre hay un pero en todas estas proyecciones. Sin embargo, no se puede descartar que Morena esté en riesgo de perder los comicios de diputados federales en 2 estados agobiados por la violencia. Michoacán y Zacatecas son zonas de riesgo electoral para Morena en lo que corresponde a la disputa de las diputaciones federales. En la primera entidad, en el caso de Michoacán, en 2021 no hay que perder de vista que el Partido Acción Nacional le arrebató a Morena y a sus aliados 8 de las 12 diputaciones federales que hay en el estado de Michoacán. En tanto que en Zacatecas, la coalición morenista empató 2-2 en el número de distritos electorales disputados con PAN, PRI y PRD. Pero, por otra vía, en el 2024, Morena tiene posibilidades de lograr buenos resultados en 2 estados gobernados por opositores, como son los casos de Jalisco, que está en poder de Movimiento Ciudadano, y en Yucatán, que está actualmente en poder del PAN. Si ustedes observan la diapositiva que tenemos en pantalla, esos estados que están marcados con un recuadro rojo son los estados donde Morena ganó todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en el 2021. Y los 2 estados de arriba que están subrayados en amarillo son los estados de Zacatecas y Michoacán, donde Morena tiene riesgo. Pues bien, en el 2021 Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en juego en 11 estados del país. ¿En qué estados? Baja California,
Campeche, Chiapas, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala. Si vemos la siguiente diapositiva, Luis, ahí veremos el resto de los estados que están subrayados. Ahí está, ahí la tiene, gracias Luis. Esos estados que están subrayados en rojo, en rectángulos rojos, son los estados donde Morena ganó todo, bien sea en forma individual como Morena nada más o en coalición con el PT y con el Partido Verde. Aunque la contienda en la Ciudad de México será muy fuerte, hasta la fecha las tendencias electorales favorecen a Morena y a su candidata Clara Brugada sobre el panista Santiago Taboada. Y un ingrediente que potenciará a Morena en la contienda del 2024 es que podrá aspirar a aumentar su número de diputados federales en el Estado de México, la entidad que ganó apenas en junio del 2023 con Delfina Gómez, donde desplazó al PRI. Y en la diapositiva número 4 les decía yo que aparece Michoacán y Zacatecas con un recuadro amarillo. Si ustedes observan los detalles, donde dice PAN, PAN, PRI, PRD, vemos que la coalición PAN, PRI, PRD ganó 8 de 12 distritos electorales en el estado de Michoacán, en tanto que Morena ganó, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 2 como coalición y de manera individual Morena ganó 2. Ahí quedó digamos, el marcador 8-4 en favor de la coalición de PAN, PRI, PRD. En el caso de Zacatecas fue un empate, pero un empate que está en este momento muy en riesgo por una razón, porque sabemos que hay problemas muy, muy serios en Zacatecas y eso podría propiciar que en algún momento el desencanto de la gente le diera algún distrito más a la oposición, a PAN, PRI, PRD. En este momento están 2 distritos para la coalición Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, y 2 para la coalición opositora. Está con pincitas allí el empate del partido Morena. En Ciudad de México también hubo un empate, usted lo recuerda. La coalición PAN-PRI-PRD ganó 12 de 24 distritos electorales y los otros 12 los ganó la coalición de Morena y sus aliados. En Colima se disputaron 2 distritos, los dos los ganó, en Colima un distrito lo ganó PAN-PRI-PRD y otro lo ganó Morena, pero allí la predicción es que probablemente en esta elección, una vez consolidado el gobierno de Colima, usted recordará que el nuevo gobernador de Colima entró justamente en el 2021. Bueno, pues eso le ha permitido a Morena consolidar su presencia en Colima y muy probablemente en los comicios de este año rompa el empate y se quede con las 2 diputaciones. Colima es un estado muy chiquito que nada más tiene 2 diputados federales. El Estado de México tuvo 41 distritos electorales en el 2021. Sin embargo, en la próxima elección, como perdió población, solamente va a tener 40 distritos electorales. Pero en las elecciones pasadas, Morena tuvo muy buen desempeño. Morena, como partido de manera individual, ganó 15 distritos y otros 9 lo ganó Morena con el PT y el Partido Verde para un total de 24 contra 15 de la coalición PAN-PRI-PRD y 2 del PAN. 17-24 fue el marcador en favor de Morena en los comicios del 21, pero ahora que Morena gobierna el Estado de México desde el año pasado, pues es muy probable que Morena se lleve la mayor cantidad de diputaciones federales de las 40 que van a estar en disputa, no 41. Ahí disminuye de 41 a 40 las diputaciones. En Baja California, ustedes vean con claridad, en Baja California, Morena, PT, Partido Verde ganaron 4 y Morena como partido ganó las otras 4. Ahí me faltó subrayarlo. Lo mismo en Baja California Sur, 2 distritos ganados por Morena y su coalición. En Campeche, 2 distritos ganados individualmente por Morena. En Chiapas, de 13 distritos, la coalición de Morena ganó 9 y Morena de manera individual ganó 3, 9 y 3, 12 y solamente le dejó 1 a la coalición de PAN, PRI, PRD. Entonces, si usted observa, por ejemplo, Guerrero tiene problemas serios de seguridad, pero en los comicios pasados, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo ganaron 4 distritos de manera coaligada y 3 los ganó Morena de manera individual, de tal manera que Morena y sus aliados ganaron en Guerrero 7 de 9 distritos electorales, una tendencia que difícilmente se podría revertir. Y en Hidalgo, Morena y sus aliados ganaron 4 como coalición, 2 de manera independiente Morena, para 7
para 6 de 7 distritos. También ahí es muy estable y ya ve que en el 2022 Morena ganó Hidalgo, va a llegar muy consolidado a las elecciones del próximo año, lo mismo que en Guerrero, donde Guerrero ganó en el 2021. Los problemas de inseguridad son muy serios en Guerrero, pero también es evidente que el trabajo político de Morena ha sido muy fuerte en esa entidad. Y así podríamos hacer una revisión de la tabla número 5, donde vemos que Morelos, Nayarit y Oaxaca, en esos 3 estados, Morena ganó todas las diputaciones que se podían ganar. En el caso de Puebla, Morena y su coalición ganó 11 de 15 diputaciones. En Quintana Roo ganó 4 de 4. En San Luis Potosí, Morena ganó 5 de 7. 5 de 7 ganó Morena y el Partido Verde, que es su aliado, ganó una más para llevarse Morena y sus aliados 6 de 7 diputaciones en San Luis, donde tampoco creo que se le complique la vida. Ganó 7 de 7 en Sinaloa, 7 de 7 en Sonora, 6 de 6 ganó en Tabasco, ahí es imposible que pierda. En Tamaulipas, Morena y sus aliados ganaron 6 distritos de 9, en Tlaxcala ganaron 2 de 3, pero en Tlaxcala llegaron al gobierno en el 2021 y seguramente se van a consolidar en esta elección. En Veracruz, que tenía 20 distritos en el 2021, va a tener solo 19 distritos porque perdió uno, porque perdió población y bajó de 20 a 19 distritos, aunque ahí Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganaron 13 de 20 como coalición y 5 Morena de manera individual para un total de 18 de 20. Imposible que puedan perder el estado de Veracruz. ¿Y cuáles son los estados que específicamente tienen que ser observados con atención y cuidado? Bueno, pues lo que le decíamos a ustedes, uno de los estados en los cuales Morena y sus aliados tendrán riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales es Michoacán, inmerso en una severa crisis de inseguridad que podría propiciar el fortalecimiento de la oposición y repetir un escenario similar al de 2021, cuando la coalición PAN-PRI-PRD se llevó 8 de 12 distritos. Aunque no habría que perder de vista que en esos mismos comicios fue en los que llegó a la gubernatura el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, y 3 años de buen trabajo político podrían revertir esa tendencia. Esto lo vemos gráficamente en la diapositiva 6, donde vemos ahí que la coalición PAN-PRI-PRD ganó 8 distritos y vemos que Morena de manera individual se llevó 2 y otros 2 la coalición de Morena y sus aliados. Pero en este caso, la consolidación de política del gobierno de Michoacán, por un lado, el trabajo político podría favorecer a Morena, pero por otro lado, la grave crisis de inseguridad podría ser un elemento que favorecería a la oposición. Así que es un estado donde está un gran signo de interrogación sobre quién podría ganar la mayoría de los 12 distritos electorales. En Zacatecas, les comentábamos, es un estado gobernado por Morena, que está agobiado por la violencia y en riesgo electoral, porque apenas ayer, miércoles 7 de febrero, fue asesinado el director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, Juan Pérez Guardado, quien es cuñado del senador Ricardo Monreal Ávila y era asesor del gobernador David Monreal Ávila. En Zacatecas, la coalición de Morena y sus opositores, como ustedes ven, ganaron 2 y 2 distritos electorales de los 4 que estaban en juego, y ahí pues hay un signo de interrogación, al igual que en el estado de Michoacán, pero porque además el gobierno de Monreal ha sido muy controversial y no se ha visto que políticamente se haya consolidado en un estado muy complejo como es Zacatecas. Y la Ciudad de México es otro estado que requiere atención especial, porque en los comicios del 2021 Morena y sus aliados empataron en triunfos por diputados federales con la coalición opositora, 12 a 12. Pero al perder población en la redistritación de la capital del país, los distritos electorales se redujeron a 22. Hay menos pastel que repartir. ¿A qué coalición van a perjudicar? Habrá que ver muy en particular el caso de la Ciudad de México, distrito por distrito, para saber por dónde está caminando el asunto. En este momento lo único que está claro es que la morenista Clara Brugada tiene ventaja sobre el panista Santiago Taboada, y eso de entrada es una buena señal para la disputa también de los 22 distritos electorales que se jugarán en la Ciudad de México. Recuerde usted que había 24 hace 3 años, pero disminuyó a 22 porque perdió población la Ciudad de México. También el estado de la Esperanza para
para ganar más diputaciones de Morena es el Estado de México. En la elección pasada ya se lo comentábamos, PRI, PAN, PRD les alcanzó como coalición para ganar 15 de 41 distritos electorales, más dos que el PAN obtuvo por separado, y lograron 17 victorias en el Estado de México, pero Morena y sus aliados sumaron 24. Fue holgada la victoria y probablemente de los 40 distritos que van a estar en disputa, porque también el Estado de México perdió uno con respecto al 2021, probablemente la mayoría de los distritos electorales, de los 40 distritos electorales, se los va a llevar Morena en el Estado de México. Y en Jalisco, lo comentábamos ayer y lo comentamos hoy, en los últimos 3 años, Morena ha crecido mucho en Jalisco, donde gobierna Enrique Alfaro. La candidata de Morena, Claudia Delgadillo, tiene el respaldo del PT, del Partido Verde y de los partidos locales Hagamos y Futuro, y no hay ninguna duda que pondrá en apuros la hegemonía naranja, representada por el candidato empresario Jesús Pablo Lemus Navarro. Allí los distritos que se disputaron en el 2021 estuvo muy cerrado. De los 20 distritos, Movimiento Ciudadano se llevó 7, la coalición de Morena se llevó otros 7 y la coalición del PAN se llevó 6. Lo más probable es que en la contienda de junio del 24 disminuya la presencia de la coalición panista, priista y perredista, y que esos distritos se los repartan entre Movimiento Ciudadano y Morena, y muy probablemente Morena se puede llevar la parte mayor de esos distritos que podría perder la coalición panista, priista y perredista. Y finalmente en Yucatán, ahí hay un elemento importante. Las fuerzas políticas electorales en Yucatán están razonablemente equilibradas entre el PAN y su eventual coalición con PRI-PRD frente a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Pero en 2024, la coalición morenista tendrá el apoyo extra del voto priista que llegará a través del Partido Verde, al que se afilió el ex senador priista Jorge Carlos Ramírez Marín. Esa es la gran incógnita en Yucatán, que podría darle la victoria a Morena, si en realidad Jorge Carlos Ramírez Marín logra mover un segmento importante del priismo de Yucatán. Ahí ve usted que en las elecciones del 21, aunque no ganó el PRI ninguna diputación de mayoría, tuvo 247,000 votos, que es una buena cantidad frente a los 363,000 del PAN. Si una buena cantidad de esos votos priistas se fueran a la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, más los votos que Morena mueve por sí mismo, tendría posibilidades la coalición morenista de arrebatarle la mayoría de los diputados federales, son 5, al Partido Acción Nacional, que en la elección anterior se llevó 3 y la coalición de Morena se llevó 2. Y ese es un estado donde también Morena podría aumentar su votación y ganar más distritos electorales. Y nada más para cerrar con respecto a lo que le decía hace un momento de la tendencia que hay en la Ciudad de México, una encuesta de Encol del 22 de enero nos pone a Clara Brugada con un 55% de ventaja sobre 42% de Santiago Tabuada. Una encuesta de Mitofsky que se publicó el martes 6 de febrero, en la que sigue Luis, también le da a Clara Brugada una ventaja amplia de 50.8% contra 35.9% de Santiago Tabuada. Y nada más como dato ilustrativo de lo que está pasando en Jalisco, un estado muy importante. Recuerde usted que Jalisco es el tercer estado con mayor población y con la lista nominal más grande. Es el tercero en importancia después del Estado de México y de la Ciudad de México. Ahí la más reciente encuesta de Grupo Reforma dice que Pablo Lemus trae 50% y Claudia 42%, pero también refleja que Claudia Sheinbaum trae 69% contra 23% de Xóchitl. Entonces la pregunta es, si Pablo se va a recargar en el candidato de su partido, Jorge Álvarez Maínez, o pedirá voto cruzado en favor de él para la gubernatura y de Xóchitl Gálvez para la presidencia, porque indudablemente que la fuerza que tiene Claudia en Jalisco, Claudia Sheinbaum le va a ayudar y le va a abonar porcentaje a Claudia Delgadillo rumbo a los comicios del domingo 2 de junio. Y con esto concluimos hoy esta revisión
en Puntos y Comas. Mañana por aquí, bueno, no mañana, el mañana viernes por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que nos acompañen en Puntos y Comas, este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos hecho una revisión esta semana de las potencialidades de los 7 partidos políticos nacionales, pero cerramos la semana justamente con una reseña que tiene que ver con la conclusión de una etapa. Este sábado, 10 de febrero de 2024, terminan las precampañas electorales para las gubernaturas de Veracruz y Chiapas, sin que haya cambiado mucho el panorama para la oposición, que estaría destinada a derrotas contundentes en 2 entidades en las cuales Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México han consolidado su presencia e influencia política. La fuerza electoral de la coalición oficialista quedó evidenciada en los comicios intermedios del 2021, cuando Morena y sus aliados ganaron con facilidad una mayoría aplastante en la contienda por las diputaciones federales en Veracruz y Chiapas, circunstancia que podría repetirse en los comicios del próximo mes de junio. Sin mayores sobresaltos, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, la ex secretaria federal de Energía Norma Lucía Nale García, se mantuvo como favorita al concluir la precampaña. La coalición de Morena incluye también al partido con registro estatal Fuerza por México. Su rival en esta disputa de la gubernatura es el abanderado de la alianza electoral Fuerza y Corazón por Veracruz, el diputado federal priista José Francisco Yunes Zorrilla, a quien respaldan PRI, PAN y PRD. Si vemos la diapositiva número 3, ahí observaremos gráficamente cómo están integradas estas 2 coaliciones que se van a enfrentar en el estado de Veracruz el domingo 2 de junio del 2024. Fuerza y Corazón por Veracruz, PAN, PRI, PRD, y la coalición Sigamos Haciendo Historia en Veracruz, en este caso, está integrada por Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y el partido Fuerza por México, que usted sabe que no logró el registro nacional porque en el país no obtuvo el 3% que la ley establece, pero hay estados como Veracruz donde logró el 3% y por lo tanto Fuerza por México se mantiene como un partido estatal que en este caso hace coalición con Morena, con el Verde y con el PT para la contienda por la gubernatura en ese estado. En la siguiente diapositiva, en la número 4, observamos algo que es muy importante porque refleja 2 cosas. Por un lado, refleja el trabajo de los partidos políticos en cuanto a su decisión de incrementar la membresía, los afiliados que son, digamos, el equipo que trabaja permanentemente por los partidos en las entidades federativas, es decir, son los que permanentemente andan promoviendo al partido, los que están en las campañas de difusión, los que de repente ponen su mesita y sus sillas en alguna plaza e invitan a los ciudadanos a afiliarse a los partidos políticos. Es muy importante que usted vea, por ejemplo, en el caso que le estamos mostrando de la membresía de estos partidos en Veracruz, tomando en consideración que es la última actualización que hizo el Instituto Nacional Electoral hasta el mes de agosto del 2023, le señalábamos a usted que este padrón de afiliados de los partidos políticos se actualiza cada 3 años. Se actualizó en agosto del 2023 y se va a volver a actualizar en agosto del 2026, es decir, en el agosto anterior a las elecciones intermedias del 2027. Aquí es importante observar, por ejemplo, que Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que van en coalición, suman en este caso en Veracruz 237,696 afiliados. Esa es su estructura básica. Y enfrente, la suma de militantes de PAN, PRI y PRD apenas llega a 98,240 militantes. Esa es la diferencia en cuanto a las estructuras que se van a enfrentar en los comicios del mes de junio. En Chiapas tampoco hubo cambios relevantes y termina la precampaña con una ventaja cómoda del abanderado de la coalición morenista, el senador con licencia Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien además del Partido del Trabajo y del Partido Verde,
tiene también el respaldo de 4 partidos con registro estatal. Escuche usted: Partido Encuentro Solidario, Partido Chiapas Unido, Podemos Mover a Chiapas y Redes Sociales Progresistas. Su principal rival, la diputada federal perredista Olga Luz Espinosa Morales, tiene, como ya lo sabemos, el apoyo de la coalición opositora. En el estado de Chiapas en particular, va Olga Luz Espinosa Morales como precandidata y seguramente será candidata cuando así suceda, en los tiempos que corresponden, porque ahí le corresponde al Partido del Sol Azteca proponer candidata. Entonces, Olga Luz Espinosa es una diputada federal perredista que lleva el apoyo de PAN y PRI en la contienda por la gubernatura de Chiapas. En el caso de Veracruz, los registros oficiales de candidatos para la gubernatura se van a realizar entre el 15 y el 24 de marzo, y la campaña formal en Veracruz rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 durará del 31 de marzo al 29 de mayo. En tanto que en Chiapas los registros de candidatos a la gubernatura están programados entre el 16 y el 20 de marzo y las campañas formales se realizarán del 31 de marzo al 29 de mayo. Y vemos en la diapositiva número 7 lo que comentábamos en un principio. En los comicios del 6 de junio del 2021, en la contienda por las 20 diputaciones federales en el estado de Veracruz, la coalición encabezada por Morena se llevó 13 victorias y por separado, en forma individual, Morena ganó otras 5 diputaciones para un total de 18. En ese momento en Veracruz había 20 diputaciones federales, 20 distritos electorales, de los cuales Morena se llevó 18 y la coalición opositora apenas alcanzó 2 de 20 distritos. Sin embargo, hay que hacer la observación de que en estos distritos que se van a jugar en el mes de junio, como hubo una redistritación en todo el país, se volvió a dividir el país en 300 distritos electorales con base en el nuevo censo de población que salió en el 2020, y eso significó que el estado de Veracruz, por tener menos población, ha perdido población. Veracruz se quedó solo con 19 distritos electorales para la contienda del domingo 2 de junio. Y en la siguiente diapositiva, la 8, vemos como un punto de referencia que es importante tenerlo. Vemos que el domingo 1 de julio del 2018, cuando Morena ganó por primera vez el estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez obtuvo el 44.02% de la votación, y Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es primo del actual candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, sacó el 38.39%, y José Francisco Yunes Zorrilla, que ahora va como candidato a la gubernatura de nuevo, pero ahora por la coalición opositora, sacó el 13.96%. Es decir, José Francisco Yunes Zorrilla tendrá que remontar desde el 13.96% que logró hace casi 6 años contra el 44.02% de Cuitláhuac García en su contienda contra la señora Nale. ¿Y qué más? Bueno, este es otro dato importante. En los comicios del 2024 en Veracruz, solo se competirá en 19 distritos electorales. Pues luego de la redistritación realizada por el Instituto Nacional Electoral, se comprobó que la entidad ha perdido población. El sábado 27 de enero del 2024, la consultora regiomontana Massive Caller publicó su más reciente encuesta sobre las tendencias en los distritos electorales de Veracruz. La coalición opositora PRI-PAN-PRD, fíjese usted, de acuerdo con esta medición que hace Massive Caller, que hace sus encuestas con robots que de alguna manera envían de manera permanente encuestas que de manera voluntaria y con su propia guía las personas contestan. No son encuestas telefónicas, no son necesariamente encuestas cara a cara, son simplemente con un robot que sistemáticamente está mandando el cuestionario para que la gente lo contesta. Bueno, pues aún así, con todas las posibles, digamos, fragilidades que pudiera tener un estudio de esa naturaleza, lo que refleja la encuesta que Massive Caller hizo en los 19 distritos electorales federales del estado de Veracruz es que la coalición opositora solamente tendría posibilidades de ganar en uno de los 19 distritos electorales federales.
en el distrito número 12, que justamente tiene cabecera en la ciudad de Veracruz, en el puerto de Veracruz, donde la coalición PRI-PAN-PRD tendría una intención de voto del 42.3%, empatada con la coalición de Morena, PT, Partido Verde, que sumaría una intención de voto de 41.2%, que es lo que estamos viendo en pantalla. Esto, de cualquier manera, con todos los sesgos que puede tener una encuesta realizada a través de un robot, como dice la metodología que ve usted en pantalla, las encuestas fueron levantadas mediante la técnica de robot en grabaciones enviadas a los hogares que son contestadas por el propio entrevistado. El riesgo que tienen estas encuestas que hace Massive Caller es que puede haber un sesgo y que la muestra en algún momento no sea estrictamente representativa y tenga alguna desviación hacia un segmento de edad o hacia algún segmento poblacional en cuanto al ingreso de las personas. Pero lo que refleja esta encuesta que hace el ejercicio en los 19 distritos es que solamente en uno de 19 distritos, por lo menos hasta el 27 de enero, la coalición opositora apenas lograba el empate, 42.3 contra 41.2 de los morenistas. Entonces, el panorama que ofrece esta medición que hace Massive Caller, pues no es nada halagüeña para la coalición opositora. Y esa misma consultora también hizo la pregunta con respecto a quién podría ganar la elección de gobernador. Y si nos vamos a la diapositiva número 12, vamos a ver el resultado. Resulta que el 7 de febrero, este ya es más reciente, el 7 de febrero la medición que hace Massive Caller refleja que Rocío Nale, de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México, tendría el 44.3% de las preferencias contra el 28.6% de José Francisco Yunes Zorrilla de la coalición PAN-PRI-PRD. Y esto nos da una idea muy clara de lo complicado que va a ser para la oposición tratar de ganarle a Morena y sus aliados en el estado de Veracruz. Y nos vamos a la siguiente diapositiva, que es la número 13, porque allí usted va a ver la listota de aliados que lleva Morena en el estado de Chiapas. Estas son las dos coaliciones registradas para la contienda por la gubernatura. Además de Morena, en Chiapas están coaligados el Partido Verde, el Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Solidario. Lo que le decíamos a usted, hay partidos como Encuentro Solidario o como redes sociales progresistas que no lograron el registro nacional porque en la votación nacional no lograron el 3%, pero en algunos estados sí lograron el 3% y tienen registro estatal. Por eso en esta coalición de Morena en Chiapas se encuentra el Partido Encuentro Solidario, se encuentra este partido muy regional que se llama Chiapas Unido, otro partido que se llama Podemos Mover a Chiapas y redes sociales progresistas, digamos capítulo Chiapas, que también está ahí con Morena. Y enfrente los tres de siempre, Fuerza y Corazón por Chiapas, PAN, PRI y PRD. Tampoco parece muy halagüeño el panorama para ellos. Si vemos, por ejemplo, la diapositiva 14, ustedes notarán que la suma de militantes que tienen Morena, PT y Partido Verde en Chiapas es de 228,934 afiliados, en tanto que la estructura partidista sumada de PAN, PRI y PRD apenas llega a 60,993. Este es un elemento importante que mucha gente menosprecia, pero es la base, es la estructura elemental que todo partido debe de tener, y en este caso, pues, la estructura que tiene, en este caso, la coalición de Morena. Fíjese, 6 por 4, 24, prácticamente 4 veces más grande la estructura de Morena y sus aliados que la de los opositores PRI, PAN, PRD. En los comicios pasados del 21 del 6 de junio del 2021, de los 13 distritos electorales que se jugaron en Chiapas en la elección intermedia, esto lo vemos en la diapositiva 15, de los 13 distritos, la coalición de Morena ganó 9 como coalición, y de manera independiente Morena ganó 3, lo que suman 12 distritos de 13, y nada más le dejaron un solo distrito federal electoral al PAN, PRI y PRD, lo que anticipa que en junio no le va a ir muy bien a la oposición. En la última elección, lo vemos en la diapositiva 16, Rutilio Escandón logró llegar a la gubernatura el 1 de julio del 18 con el 39.74%,
El Verde jugó solo y sacó 21 por 44, pero recuerde usted que en la elección siguiente van juntos el Verde y la coalición de Morena, entonces se potencia mucho esa coalición y enfrente van a tener a PRI, PAN y PRD. Y fíjese usted, vámonos a la diapositiva 18 con la que terminamos para que usted vea la proporción de la votación que en este momento tendría potencialmente Morena y sus aliados. 53.2% contra un 19.3% de PAN, PRI y PRD. Y con eso concluimos esta observación muy rápida de cómo concluyen las precampañas electorales rumbo a la gubernatura en los estados de Veracruz y Chiapas, y el panorama para la oposición no es nada halagüeño. Gracias, buenas noches, por aquí nos encontraremos el lunes.